Bueno, hola chicos, acá estamos, no sé, clases de la residencia, así como estamos. Pero bueno, hay que arrancar porque estamos todos paralizados, todos leyendo solamente de coronavirus, COVID, que está bárbaro porque tenemos que estar a full. Pero bueno, tenemos que empezar con la residencia. Bien, pensé comenzar un poquito con todo lo que es circulación pulmonar y todo lo que genera la ventilación mecánica, los cambios que genera la ventilación mecánica en la circulación pulmonar, ¿sí? Para ir avanzando en las complicaciones de la ventilación mecánica a nivel de la circulación pulmonar y por ahí los cambios hemodinámicos que ocurren con la ventilación mecánica y las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando un paciente requiere ventilación mecánica, ¿sí? Para eso, bueno, estaba pensando como para que se nos jerarquizar o darle la importancia, a ver si nos acordamos. En definitiva, uno cuando mete a un paciente en ventilación mecánica, lo que quiere es mejorar la disponibilidad de oxígeno a nivel de todo el organismo. ¿Se acuerdan la fórmula de disponibilidad de oxígeno? La disponibilidad de oxígeno, ¿sí?, va a depender entonces del contenido arterial de oxígeno y del volumen minuto, ¿sí?, que el paciente tenga. Entonces, si uno mira esta fórmula, si nosotros lo que queremos mejorar con la ventilación mecánica justamente es la disponibilidad de oxígeno, tendremos en cuenta el contenido arterial de oxígeno y el volumen minuto. Y sabemos perfectamente que la ventilación mecánica genera varios cambios hemodinámicos a nivel no solo de la circulación pulmonar, sino al final termina también complicando todo lo que es la circulación sistémica, lo que es el volumen minuto. Entonces, para ir repasando los cambios que se generan en la circulación pulmonar cuando ponemos a un paciente en ventilación mecánica invasiva se dan. Por un lado, sabemos que la presión mecánica invasiva, es decir, las presiones positivas a nivel torácico, lo que generan es, por un lado, un aumento de la presión intratorácica. Este aumento de la presión intratorácica, cuando cambiamos las presiones, ¿no?, de un paciente que está ventilando espontáneamente, un paciente que ventila con ventilación mecánica, va a generar una disminución del volumen sanguíneo pulmonar. Lo que ocurre es una disminución del retorno venoso, porque se acuerdan que el retorno venoso tiene que ver con las diferencias de presiones entre lo que son las venas cavas y la caja torácica. Al cambiar las presiones, ponerlas en presión positiva, genera una disminución del retorno venoso. Esta disminución del retorno venoso va a generar una disminución a nivel de la arteria pulmonar, va a generar una disminución en la presión de llenado de los ventrículos y terminará generando una disminución del volumen sistólico del ventrículo izquierdo, ¿sí? Vamos por ahí. Entonces, estábamos en los cambios que se generan con la ventilación mecánica a nivel de lo que es la circulación pulmonar y a nivel de lo que es la circulación general, la circulación sistémica. Y yo lo borré porque, bueno, tengo un pizarrón chiquito. Si uno tiene en cuenta que lo que uno quiere es aumentar la disponibilidad de oxígeno, y si tenemos en cuenta que la disponibilidad de oxígeno depende del contenido arterial de oxígeno, que va a ir por un carril, que después lo veremos, y por el volumen minuto, y con todo esto estamos diciendo que terminamos disminuyendo el volumen minuto, son puntos importantes a tener en cuenta en todo lo que es ventilación mecánica y circulación pulmonar y sistémica. Entonces, como un repasito, nosotros tenemos que el retorno venoso ingresa por las venas cavas a la aurícula derecha, de la aurícula derecha durante la sístole, durante la diástole pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho, se genera la sístole ventricular y pasa la sangre al sistema pulmonar, a la arteria pulmonar. Ahí va a generarse la hematosis correspondiente, que bueno, ustedes ya lo saben, y vuelve la sangre oxigenada a todo lo que es lo que le decimos el corazón izquierdo. Aurículo izquierdo, ventrículo izquierdo,
Acá estamos en diástole, sístole y sale la sangre oxigenada a la circulación sistémica, ¿no? A la circulación sistémica. Con los cambios de presiones, lo que estábamos diciendo en el cuadrito anterior es que disminuye el retorno venoso, disminuye el volumen sistólico y termina disminuyendo el volumen minutal. Son puntos a tener en cuenta, sobre todo acuérdense que nosotros lo vemos en la práctica, los pacientes que están hipovolémicos. Y la ventilación mecánica genera estos cambios a tener en cuenta. Entonces, seguimos en circulación pulmonar. Para repasar, no sé si ustedes se acuerdan, en la circulación pulmonar existen dos tipos de vasos sanguíneos. Tenemos los vasos que tienen un sistema de alto flujo y de baja presión, que van a ser los capilares alveolares, los capilares que están en íntima relación con el alvéolo, para lo que va a tener relación con todo lo que es el intercambio gaseoso alvéolo capilar. Y luego tenemos otro sistema de vasos que son los sistemas que tienen bajo flujo pero altas presiones, que son los extraalveolares, ¿sí? O los que son los vasos de sostén. En estos dos tipos de vasculatura, justamente los cambios que se generan con la ventilación mecánica generan cambios también en estos vasos sanguíneos. Fisiológicamente, durante la inspiración, ingreso de aire, genera una compresión que es fisiológica de los capilares que están en relación con los alvéolos. Genera una compresión y genera una expansión, o sea, aumenta el diámetro de los vasos pulmonares extraalveolares. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, y por el contrario, durante la expiración, cuando va a generar un aumento en el diámetro de los capilares alveolares, los que están en íntimo contacto con el alvéolo se desinfla, se achica en la expiración y obviamente ese capilar que está en relación con ese alvéolo aumenta su diámetro, deja de estar aplastado, y lo contrario ocurre con los vasos extraalveolares. Esto tiene luego tiene importancia cuando nosotros cambiamos todas estas presiones y los metemos en ventilación mecánica. Bien, entonces, pequeño esquemita como para que se entienda lo que estamos diciendo. Normalmente, entonces, los vasos alveolares, es decir, los vasos capilares que están en íntima relación con los alvéolos, ¿sí? Durante la inspiración se aplastan. En cambio, durante la expiración, uno los va a ver que están más abiertos, ¿no? Y lo contrario va a ocurrir con los vasos extraalveolares. Durante la inspiración, imagínense que el tórax se insufla, aplasta, como quien dice, los vasos los capilares que están en íntima relación con los alvéolos, pero los extraalveolares, los que están más afuera, los que son de sostén, se abren, ¿sí? Se abren. En cambio, en la expiración, imagínense, el alvéolo se va desinflando, entonces los vasos que están en relación íntima con los alvéolos se inflan, ¿sí? Acá se achataban, acá se abren, y por el contrario, los vasos extraalveolares van a disminuir su diámetro. No sé si se entiende, pero bueno, la idea es para que ustedes vayan entrando en tema para luego entender todo lo que es la alteración que ocurre a nivel de toda esta vasculatura con la ventilación mecánica y cuáles presiones y volúmenes generan más cambios hemodinámicos y más cambios en todo lo que es la circulación pulmonar, y en definitiva los cambios que nosotros vemos cuando uno pone un paciente en ventilación mecánica, que bueno, ustedes ya no están en los primeros meses de la residencia y por ahí ya lo han visto en la práctica, que el paciente genera un montón de cambios que uno lo evalúa y lo ve, por lo cual muchas veces decimos pasarle volumen primero, pasarle volumen segundo y luego, bueno, si no responde pondremos drogas vasoactivas. Bueno, cuando un paciente inicia ventilación mecánica, todos los cambios
de presión generan cambios obviamente a nivel de lo que es la dinámica alveolar, alvéolo capilar de este pulmón. En primer lugar, lo que habíamos dicho, los cambios en la presión intratorácica van a disminuir el retorno venoso, ya lo sabemos, el retorno venoso disminuido en un primer momento van a generar disminución del volumen de fin de diástole del ventrículo derecho y por ende de los volúmenes en la arteria pulmonar y de las presiones en la arteria pulmonar. Todo esto termina generando un retorno a lo que es la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo disminuido con un menor volumen sistólico, un menor volumen minuto. Piensen esto en el contexto de que uno en definitiva lo que quiere es aumentar la disponibilidad de oxígeno a todos los tejidos y parecería ser que con la ventilación mecánica estamos haciendo lo contrario. Entonces son puntos importantes a tener en cuenta. Por otro lado, también sabemos que la misma ventilación mecánica, los cambios de presión en la ventilación mecánica, los volúmenes corrientes generan daño a nivel alveolar. Está bien demostrado que los volúmenes corrientes elevados generan daño y generan lesión asociada a la ventilación mecánica, no solamente en pulmones que están enfermos, sino en pulmones totalmente sanos. Por eso ya es bien sabido de unos cuantos años que es importante el tema de la ventilación mecánica protectiva. Sabemos por la fisiología respiratoria que la membrana alveolar es una membrana muy delicada que los aumentos de los volúmenes pulmonares le generan daños en esta membrana y terminan generando aumentos de permeabilidad en esta membrana irreconocibles y prácticamente iguales que los generados cuando uno tiene un distrés respiratorio agudo de otra causa. Otro punto que ya sabemos, pero lo repasamos, es que los volúmenes, la ventilación mecánica, obviamente con volúmenes corrientes aumentados o no, puede generar, además del daño a nivel de la membrana alveolar, también podemos generar o no cambios en la circulación pulmonar. Estos cambios de volúmenes obviamente traen aparejado un cambio de presión. También es bien sabido, y ya probablemente lo sabemos, pero es un repaso, estos cambios de presión a nivel intrapulmonar, intraalveolar, también generan cambios en lo que sería la distribución fisiológica de las relaciones ventilación-perfusión en las diferentes partes del pulmón. Si bien esto es un esquema teórico para entenderlo y tal vez en la práctica no es exactamente igual el pulmón con la zona 1, la 2 y la 3, a los fines prácticos o didácticos sigue siendo útil. Entonces, habitualmente en el pulmón tenemos una zona 1, en donde tenemos mayor cantidad de ventilación y muy poquita circulación, una zona 2, donde está bastante correlacionada la ventilación con la perfusión, y una zona 3 del pulmón, en donde hay mucha perfusión y poca ventilación. A estas zonas las llamamos la zona 1, en donde tenés mucha ventilación y poca perfusión, que le decimos mayor a 1, las zonas 2, que decimos que más o menos se igualan, ¿sí? Y después tenemos las zonas en donde tenemos poca ventilación y mucha perfusión, en donde son zonas con menor a 1. Entonces acá, como para que a ustedes se les grabe, tenemos alvéolos grandes y capilares muy pequeñitos. Acá tenemos más o menos iguales. Y acá tenemos alvéolos muy pequeños con alta perfusión, ¿sí? Alta perfusión, poca ventilación. Y acá tenemos mucha ventilación y poquita perfusión, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Entonces, si bien las zonas de ventilación-perfusión, para entenderlas, es en modo esquemático y en realidad por ahí en la realidad y en la práctica no es tan exactamente así, porque si algo existe a nivel del pulmón es la heterogeneidad, es decir, hay zonas con una relación VQ mayor a 1 cercanas a zonas con VQ menor a 1, es decir, no es tan exacto el pulmón con las relaciones VQ porque no es tan exacto, pero para entenderlo y para luego poder entender la ventilación mecánica en prono sirve
Entonces, vamos a tener zonas que están relacionadas con el vértice pulmonar, en donde vamos a tener mucha ventilación y poca perfusión. Zonas medias, donde vamos a tener aproximadamente una igualdad entre las zonas ventilatorias y las zonas de perfusión, entre el VQ, ventilación-perfusión, y las bases, las que están más cercanas al diafragma, en donde tenemos una ventilación disminuida, pero una perfusión aumentada. Ya igualmente les voy diciendo que las zonas 3, que son, bueno, la zona 1, la 2 y la 3, me estoy quedando sin marcador, busco otro, a ver si tengo acá. Bien. Ya les voy comentando para que se les vaya grabando, porque esto tiene que ver con ventilación en decúbito prono, que es para donde estoy intentando ir. Las zonas 3 son las zonas mejor ventiladas. Ventiladas me refiero a lo que es la relación ventilación-perfusión. Es decir, cuando uno quiere mejorar lo que sería la disponibilidad de oxígeno, lo que uno intenta es mejorar estas zonas. Y estas zonas están en mejor situación para generar un mayor cambio de volumen en sus alvéolos, ¿sí? Es decir, a nivel de la zona 3 del pulmón va a haber un mayor cambio de volumen en los alvéolos, y ya sabemos que la perfusión está aumentada. De hecho, cuando uno intenta mejorar la ventilación, cuando decimos vamos a reclutar alvéolos, a lo que nos estamos refiriendo justamente son las zonas 3, es decir, zonas en donde existe una buena perfusión, pero existe una mala ventilación. El tema es que cuando en la práctica uno intenta realizar esto, con esto de que es una heterogeneidad, el pulmón no es así, una esquemita, si no estaríamos genial, no es tan fácil. Entonces muchas veces uno termina sobredistendiendo zonas que tenían un BQ mayor a 1 y tal vez no logra reclutar los alvéolos que intentaba, con por ejemplo la dicción de PIP, la mejor PIP, o el decúbito prono, que ahora vamos para ese lado, ¿sí, chicos? Bueno, entonces, resumiendo o siguiendo, tenemos zonas que son no dependientes y zonas que son dependientes. Las zonas no dependientes, es decir, van a ser justamente las zonas o las áreas superiores del pulmón, es decir, son zonas en donde los alvéolos tienden donde la ventilación tiende a distribuirse, y en donde los cambios de tamaño de esos alvéolos durante una inspiración es muy pequeño, porque ya están medios abiertos, ya están como en un VQ mayor a 1, son las zonas 1, es decir, los cambios que se generan a nivel de la presión pleural cuando se genera el esfuerzo inspiratorio. Ya sabemos que el aire entra por diferencias de presión, y esa diferencia de presión se genera con el esfuerzo inspiratorio, que a su vez se genera por el diafragma. Entonces, el mayor cambio de presión de positivo o negativo se genera en las zonas dependientes, en las zonas que están más cerquitas del diafragma. Por eso, los cambios de volumen de cada alvéolo en su estructura geométrica va a ser mayor en las zonas dependientes, en las zonas que están más relacionadas con el diafragma. Por eso, nosotros decimos que la mejor zona en donde se puede, donde mejor ventila un pulmón es en las zonas 3. Y uno diría, pero ¿y cómo? Si en la zona 1 donde mejor abiertito está, claro, pero en las zonas 3, en las zonas dependientes, es donde uno puede generar un mayor cambio de ese alvéolo con la inspiración. La perfusión ya sabemos que es mayor en las zonas dependientes, pero estamos hablando de la ventilación. ¿Se entiende esto? Entonces, lo de hablar de zonas dependientes y de zonas
de zonas no dependientes y 2 zonas dependientes, tiene que ver con lo hidrostático, tiene que ver con los estudios. Bueno, esto es en un paciente de pie. Cuando uno coloca a un paciente en decúbito supino, todo esto que estamos hablando de dependiente y no dependiente, obviamente cambia de posición, ¿no? Si tiene que ver con la presión hidrostática y con la presión atmosférica, en definitiva, va a cambiar. Bien. Y ni hablar todo esto cómo cambia cuando metemos a un paciente en ventilación mecánica. Cuando metemos a un paciente en ventilación mecánica, este mecanismo que genera el diafragma, que es cuando su descenso deja de ser una cúpula diafragmática baja, genera presiones negativas en las pleuras, y esto genera que el aire ingrese por diferencias de presión, por esa presión transpulmonar que se genera, y paso y repito, los alvéolos se abren a expensa de esta diferencia de presión, a expensa de esta presión transpulmonar, y ya vuelvo a repetir, se abren en todos los alvéolos, pero se abren más, es decir, el cambio es mayor en los alvéolos de las zonas dependientes. Cuando los ponemos con ventilación mecánica, ya repito de vuelta, todo esto cambia. Bien, el diafragma en ventilación mecánica, con sedación y con analgesia, deja de tener esta función, por ende, todas las zonas dependientes, al no estar más ese diafragma funcionando, tienden a generar atelectasias basales, que nosotros en la práctica 1000 veces lo vemos. Uy, se atelectasiaron las bases. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Y ustedes en estos años, bueno, ponerlo en decúbito para el otro lado, para este lado, espiral, bueno. Entonces, las atelectasias que tienen que ver con la disminución de la capacidad residual funcional. Otra cuestión que se pierde por ahí es el tema de que, mejor dicho, tenemos mayor espacio muerto, es decir, con ventilación mecánica es más fácil por ahí ir y sobredistender alvéolos que ya estaban un poquito abiertos, entonces vas a generar, como quien dice, espacio muerto, porque son alvéolos muy ventilados, pero no perfundidos, y tal vez no es tan fácil ir y abrir los alvéolos que están medio cerraditos. Bien, todo esto puede llegar a generar mayor hipoxemia inicial, que justamente es lo que queremos revertir con la ventilación mecánica. Bueno, todo esto, ya nosotros lo sabemos, que lo podemos revertir en gran parte con una ventilación mecánica protectiva. Hoy por hoy ya se sabe que tenemos que ventilar en forma protectiva a todos los pacientes con volúmenes corrientes, el volumen corriente por ahí más pequeño que pueda tolerar el paciente, y con PIP. La presión positiva al final de la expiración revierte en parte estos efectos deleterios de los cambios de presión, de la parálisis del diafragma y todo lo que generamos nosotros con la ventilación mecánica. Bien, no sé si se entiende algo. Bueno, y no sé si va en esta parte, chicos, después lo vamos hablando, total, esto es de entre casa y entre nosotros, pero bueno, nosotros en definitiva metemos a un paciente en ventilación mecánica, ¿para qué? Para corregir la hipoxemia y mejorar la disponibilidad de oxígeno. Bien, entonces, la disponibilidad de oxígeno, no sé si es meterla acá en este capítulo, pero acuérdense, para ir metiéndonos, que la disponibilidad de oxígeno, que es lo que uno en definitiva quiere mejorar con la ventilación mecánica, tiene que ver con el contenido arterial de oxígeno y con el volumen minuto, ¿sí? Acuérdense que, bien, entonces el contenido arterial de oxígeno va a tener que ver con la hemoglobina, ¿no? Con la hemoglobina, básicamente es el componente más importante del contenido arterial de oxígeno, más allá del oxígeno disuelto. Bien, eso después lo vemos. Y el volumen minuto, que tiene que ver obviamente con el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Bueno, ahí dice frecuencia cardíaca. Entonces, cuando uno cambia las presiones de un paciente y lo mete en ventilación mecánica con presiones positivas, podemos llegar a generar, no sé si esto se ve acá, pero bueno, acá dice disponibilidad de oxígeno, contenido arterial de oxígeno, volumen minuto, volumen sistólico, frecuencia cardíaca. Uno termina muchas veces con la ventilación mecánica generando en ese famoso pulmón, que lo tenemos como un esquema nada más, muchas zonas
1, ventilación mayor a 1, en donde lo que predomina acá es el espacio muerto, ¿sí? El espacio muerto como tal es zonas ventiladas pero no perfundidas, o sea que acá va a predominar la hipercapnia, con la hipoxemia, y tal vez zonas con BQ menor a 1, que son lo que sería el mecanismo de Jung, ¿no? Es decir, alvéolos no ventilados y muy perfundidos. Y ya que estamos leyendo un montón de... Bueno, todo esto en el pulmón sano, sí, que no está en ventilación mecánica, tiene mecanismos protectivos. Por ejemplo, uno de los mecanismos protectivos que tenemos es la vasoconstricción hipóxica. Entonces, ¿qué dice? Uy, acá hay un alvéolo que está hipoxémico, que tiene poca concentración de PO2. Listo. ¿Qué hace? Cambia el flujo para zonas mejor perfundidas. Perdón, cambia el flujo para zonas mejor ventiladas. En un paciente séptico o con un distrés severo en ventilación mecánica, todo este mecanismo protectivo de la vasoconstricción hipóxica se pierde. Y bueno, y hemos estado leyendo, para meter un poquito todo lo que hemos estado leyendo este mes y medio, que nos veníamos el tema del COVID-19, que parece ser que uno de los mecanismos fisiopatológicos sería justamente un bloqueo, una inhibición de esa vasoconstricción hipóxica, ¿sí? Esa incapacidad de distribuir la sangre, el flujo pulmonar a zonas mejor ventiladas, que igual lo vemos muchísimo en muchísimos procesos sépticos, en shocks sépticos de otras causas, ¿no? Todo el juego y el interjuego de las interleuquinas, etcétera, etcétera. Bueno, ahora sigo. No sé si sirve esto, chicos. No lo muestren más que a nosotros.